lo primero que necesitamos antes de sacar una carta natal y antes de ver en qué página lo vamos a sacar es tener estos 3 datos súper importantes que vienen siendo primero la fecha de nacimiento. Generalmente todo el mundo sabe en qué fecha nació, tiene que ser día, mes y año. Es difícil sacar la carta natal si no se sabe exactamente en qué fecha se nació. Puede pasar en situaciones como sobre todo personas que nacieron hace mucho tiempo. Si por ejemplo queremos sacarle la carta natal a nuestra abuela o la carta natal a alguien que incluso ya no está, puede ser un poco difícil. Porque a veces, no sé, parece que se anotaban las fechas de nacimiento de manera errónea. Incluso he escuchado de historias de personas que solo ponían una fecha solo por ponerla y realmente ni siquiera ponían la fecha real. Y bueno, ya me contarán ustedes si conocen alguna historia de este tipo. Pero es uno de los primeros datos más importantes de la carta natal, porque no es lo mismo una carta sacada el 13 de febrero que una carta sacada el 14. Pudieron haber cambiado de posición algunos planetas, pudieron haber cambiado algo que haría que la personalidad fuese totalmente de cada una de estas personas. Luego, el segundo punto vendría siendo la hora. Esto puede ser un poco difícil conseguirla porque hay personas que dicen que, por ejemplo, en su certificado de nacimiento o en el acta de nacimiento no sale la hora. Obviamente va a depender de los países en el que hayan nacido, dependiendo del año en que hayan nacido. Es posible que algunos hospitales no le dieran importancia a la hora de nacimiento, pero bueno, en ese caso pueden recurrir a su mamá o incluso a abuela si se acuerdan del momento en que nacieron, si fue de día, si fue de noche. Y bueno, en caso de no poder obtener una hora específica, hay una técnica que se llama rectificación horaria. Bueno, esto también lo puedo explicar en otro video, pero en pocas palabras, es como que si te hiciéramos una prueba con muchas preguntas, es como un historial de vida, ¿no? Donde vas a decir fecha, momentos específicos muy importantes en tu vida, como boda, momento en que tuviste hijos, que te graduaste, etcétera. Y lo que se hace es como ver la carta hacia atrás, como para poder ir sacando más o menos, según las cosas que has vivido, qué hora específica pudiste nacer. Es un proceso bastante tedioso, no todos los astrólogos lo hacen, pero está la opción. Sobre todo es mucho más fácil si tienes como un rango de horas. Por ejemplo, no sé si nací a las 2 o a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, entonces si son 2 horas puede ser más fácil. Pero ya cuando no se sabe la hora, pero o sea, tienes el día pero no la hora, imagínate, son 24 horas que no se saben exactamente cuándo naciste y eso puede ser un poco más riguroso, más tedioso, mucho más largo. Puede llevar mucho tiempo, muchas preguntas que se necesitan responder. Pero una vez que tengan las horas es muy importante porque eso también nos va a dar la ubicación de los planetas en las casas. Que digamos que las casas de la carta natal vendrían siendo como ese movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje. Ahí está el ascendente y están las casas, porque por ese movimiento es que se sabe si está amaneciendo, si está atardeciendo, si es de día, si es de noche, porque obviamente el sol, digamos que visto desde la Tierra, se está moviendo. Entonces, una persona que haya nacido en el mediodía le va a caer el sol súper arriba de la carta natal, ¿no? Y si nació en la madrugada, que si vemos la carta natal como que si fuese esta la mitad, el horizonte, los planetas que están abajo era que no estaban visibles en el cielo en ese momento. Entonces, en la madrugada el sol estaría del otro lado del mundo, por lo tanto estaría abajo del horizonte para la persona que nació. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque aparte es súper importante la hora, porque si naciste en una fecha como un 21 de cada mes, que generalmente suele ser como lo que es 19, 20, 21, incluso hasta 22, suelen ser como que los días rango en el que el sol cambia de signo. Entonces, no siempre cambian de signo en la misma fecha, mucho menos a la misma hora. A veces he escuchado personas decir que no quiero que mi hijo nazca, no sé, Capricornio, quiero que sea Sagitario, así que voy a tratar de que nazca antes de las 12. Como que si a partir de las 12 ya sería Capricornio, y es como, realmente no es así. Ha pasado que personas preguntan: si nací tal día, a tal hora, ¿qué signo solar soy?
Y resulta ser que ese día el sol cambió de signo a las 3 de la tarde. O sea, una hora totalmente random que no tiene que ver con que si inició el día o no, simplemente es la hora exacta visto desde la Tierra en que el sol cambió de signo. Entonces, por eso es importante la hora. Y la otra razón por la que es importante también, el ascendente, que es ese punto del horizonte. Va a pasar por los 12 signos durante un día, porque obviamente el planeta Tierra tiene 24 horas, gira sobre su propio eje en un día. Entonces, digamos que el signo del ascendente puede cambiar cada 2 horas. Por esto es que es súper importante tener la hora exacta y minuto exacto, porque a lo mejor puede ser que si naciste a las 4 de la tarde, eres ascendente Leo, pero si de una vez 4:10, entonces ya eres ascendente, no sé, Virgo, por ejemplo. Entonces es súper importante que sepan la hora en específico, lo más específico que puedan ser, para que entonces la interpretación de su carta natal sea totalmente certera y se identifiquen y conecten con su lectura, ¿no? Y por último, está el tercer dato importante para poder sacar su carta natal, viene siendo el lugar de nacimiento. Creo que es uno de los más fáciles, así igual que la fecha de nacimiento, que se puede saber. Generalmente la gente sabe en qué lugar y en qué ciudad o país nació. Son muy específicos los casos en que no saben, como personas adoptadas, pero bueno, son casos muy específicos, pero creo que en general la gente lo sabe. Y esto es súper importante también en la carta natal porque cambia totalmente. O sea, no es lo mismo nacer una fecha a las 5 de la tarde en Venezuela que nacer a la misma hora, a la misma fecha en China, por poner un ejemplo. Porque por algo siempre dicen que cuando es Año Nuevo, ya China lo celebró primero que nosotros, que los que estamos en América, ¿no? Entonces es súper importante eso, porque cambia totalmente. Aparte, otro factor es que no todos los países amanecen y atardecen a la misma hora por una cuestión de que el planeta no está totalmente derecho, sino que está inclinado. Y es por eso que muchas veces, si alguien nace muy al norte o muy al sur, puede pasar que de repente haya las casas que son como estos pedacitos de pizza. Prácticamente les queden algunas más chiquitas y otras más grandes, porque tiene que ver como con ese tema de que el sol o la inclinación del planeta en ese momento afectó, digamos, las casas, que no tiene nada de malo, simplemente es una interpretación diferente. Pero sí, por eso es que es súper importante el lugar de nacimiento, porque su carta no va a ser igual si naciste en España o si naciste en Argentina. O sea, puede ser totalmente diferente, puedes incluso hasta tener un ascendente diferente, aunque hayas nacido como a la misma hora, a la misma fecha, o incluso puede cambiar la luna, también de signo zodiacal, el sol también. Así que bueno, por las diferencias horarias, ¿no? O sea, a las 5 de la tarde no sé, en Venezuela hay quizás una diferencia de 5 horas con España, entonces imagínense, ahí ya sacan sus cálculos. Pero lo mejor de todo, a pesar de que yo les estoy dando estos datos curiosos con respecto a las cartas natal y cómo sacarla y los datos específicos para poder sacar tu carta natal, lo mejor de todo es que esto no lo tenemos que hacer a mano. Esto no es como que lo hacemos a mano y que si nos equivocamos, no. Para eso está el internet, para eso está la tecnología. Ustedes lo único que tienen que tener son sus datos. Tratar en lo posible que sean lo más correcto posible, y que una vez que tengan estos datos, pues la mejor página que yo he usado y que siento que compruebo siempre todo y que no solamente está comprobado todo lo que sale, sino que aparte es fácil de leer, por lo menos para mí como astróloga. Me parece que visualmente fue la página que más entendí, que tiene todos los elementos necesarios para entenderla, que una vez que ya sabes leerla, o sea, que ya sabes al menos identificar las partes de la carta natal, se te hace muy fácil esta página. Y cuando ves otras páginas, que me ha pasado que a veces me las envían, digo como que, Dios mío, me hace falta este elemento, me hace falta esta otra cosa. Entonces, bueno, creo que astro.com es la mejor página que yo he usado, la mejor que todo el mundo debería usar, la que siempre está como que bien cuidada.